el grupo para que se... ¿Sí está prendido? ¿Se supone? Bueno. No, hombre, están distraídos, muchachos. Pasaba la otra vez. ¿Dónde te miras de aquí a 5 años, décimo? Ven acá. Para eso. Ven para que se escuche aquí. ¿Dónde te miras de aquí a 5 años? Ya lo había yo comentado con Sebastián y con algunos de ustedes, conquistando toda Latinoamérica. Muy bien. Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, Chile y de ahí a Europa. Muy bien, excelente. Muy bien. Te pasó volando. ¿Dónde te miras de aquí a 5 años? Bien. O sea, estoy acá. No quería darle aquí. Órale. Eso, gracias. Sebastián, ¿dónde te miras de aquí a 5 años? Consolidando el ministerio, expandiendo el reino y coordinando también un grupo por cada grupo de los que están hoy En la escuela del... Muy bien. Sin miedo, ya me quité los lentes. Fíjate que es importante visualizarse dónde quieres estar de aquí a 5 años, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años, 20 años. Si Dios te lo permite, ¿dónde quieres estar? ¿Dónde te miras? Porque cuando tú haces esa dinámica, nuestro espíritu se despierta. Estamos nosotros diseñados para mostrarle un camino mental a nuestro yo interno. Y entonces Él tiene todas las facultades para hacerlo. Él tiene todas las facultades para crear un mapa para llegar ahí. Sé que parece cliché, sin embargo, el hecho de que muchos escritores que no saben sobre el tema hayan escrito y hayan abaratado el asunto no significa que no funciona. Vuelvo a decir, por eso el Señor Jesús dijo: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Porque hoy tenemos desde maestros que pendejean a los que están enseñando, hasta maestros que estafan a los que están enseñando, y otros que todavía no acaban de salir del cascarón, pero tienen un buen equipo de marketing, de imagen, y se pintan como los grandes maestros, ¿verdad?, de esta generación, cuando son simplemente pericos que repiten lo que han leído de otros. Y no. O sea, es correcto, es bueno leer, es bueno estudiar y claro que es bueno difundir materiales buenos. Lo que no es bueno es que te robes el contenido de otros y lo enseñes como si fuera tuyo. No surte efecto. O sea, la semilla no trae poder, ¿verdad? Para tener algo que decir, tienes que haber sido procesado. Yo pienso ahora en muchos de mis años atrás, ¿verdad?, enseñando, que digo, ¿qué me dio el derecho a hablar? ¿Por qué la gente tendría que escucharme?
Agradezco a todos los que pacientemente me escucharon hablando yo de algo que ni siquiera sabía, que solo había leído. Y con todo el corazón y con toda la pasión, aunque siempre, gracias a Dios, nuestro mensaje ha surgido de aquí. Pero ¿qué me daba el derecho a hablar? Y eso es una pregunta que debe hacerse todo el que en alguna ocasión esté invitado o esté considerando dedicarse a enseñar. ¿Qué te da el derecho a hablar? ¿Qué es lo que nos puede a nosotros interesar el querer escucharte? ¿Qué resultados tienes? ¿Cuál es tu experiencia? ¿De dónde vienes? ¿Qué has logrado? ¿A qué cosas te has sobrepuesto? ¿Qué enemigos has derrotado, has vencido? ¿Qué obstáculos has saltado? Les platicaba la otra ocasión, ¿verdad?, que a los 16 años andábamos rentando el estadio de béisbol y finalmente después, ¿verdad?, pudimos hacer eventos hasta en el Estadio Azteca, pero yo pensaba, ¿para qué me meto en tantos líos, verdad?, en tantos problemas de andar consiguiendo dinero y todo para pagar la plaza de toros y hacer eventos? Bueno, no me daba cuenta que era un historial, que eso estaba generando un historial que en algún determinado momento decía, te estás ganando el derecho a poder hablar, porque has logrado cosas. Si ustedes leen bien en el libro de Hechos, Lucas, que le escribe a Teófilo, le dice que en el primer tratado, o sea, en Lucas, trató de escribir y de narrarle y de ponerle en orden las cosas que Jesús decía y hacía. Y eso a mí me hizo un clic. Es decir, que el gran maestro no solamente fue alguien que hablaba, sino era alguien que hacía cosas. Las cosas, dice que Jesús hacía y decía, o decía y hacía. Entonces, bueno, el sábado compartí 7 columnas de cómo podemos fundamentar una vida que salga siempre adelante sin importar los problemas, y mencionamos ahí algunas características, ¿verdad? Hablaba yo de autogestión, es decir, aprender a tratar uno mismo con uno mismo, a lidiar con uno mismo. Estudié, déjame hacer un paréntesis en este comentario. Estudié todos los libros que salían en inglés, en español y en la mayoría de los idiomas que podía conseguirlos sobre el tema, psicología, filosofía, hasta parapsicología, ¿verdad? Y diserté sobre las divagaciones de la mente. Me metí a ayudar personas enfermas psicológicamente, personas enfermas neuronalmente, personas enfermas psiquiátricamente. Descubrí algunas que son atacadas por demonios y no es un problema mental ni físico, es un asunto espiritual. Aprendimos por la gracia y la misericordia de nuestro Señor cómo echar fuera esos entes espirituales, que no todos son demonios, algunos son espíritus distintos, aunque los podemos clasificar como espíritus malos a todos, o seres oscuros, ¿verdad? Y entonces ya ha pasado media vida y creo que la experiencia ahora nos da un poco el derecho a hablar. Es decir, finalmente de alguna manera hemos ganado un primer peldaño para poder hablar, para poder opinar sobre el asunto. Por eso podemos ver una persona y saber si está bien de sus facultades o no lo está, que todos tenemos un grado de locura, ¿verdad? Pero hay locuras que no dañan tanto como otras. Cada loco que trate con su locura, pero hay locos que afectan a otros y esos locos son los que hay que tratar con ellos. ¿Sí me entienden, locos? ¿Verdad? Pero cuando tu locura es nomás para ti, bueno, es un asunto distinto. Pero todos tenemos algún grado de desquicio, nada más que te aplanen los botones indicados y verás cómo te desquicias. ¿Sí o no? Entonces,
Todas estas cosas las atendí no por curiosidad, las atendí por la necesidad de ser efectivos en el reino. Además, era parte de nuestra encomienda. El hombre al que yo sirvo, que es 100% humano y 100% divino, me dijo: ve, haz discípulos y ve a todas las naciones. Y me dijo: hazlo a través de un ritual de agua, donde los vas a sumergir y vas a unirlos en mi muerte, simbólicamente hablando, en mi sepultura y en mi resurrección, para que muera el viejo hombre que está viciado y destinado a fracasar, y nazca el nuevo hombre. Es decir, el primer Adán falló, pero el postrer Adán ha venido a reivindicar y a regenerar todas las cosas. Entonces, únelos en ese bautismo conmigo, y luego enséñales que guarden, que practiquen, que apliquen, que lleven a la práctica las cosas que yo te estoy enseñando a ti. Y además te hago una promesa, me dijo: voy a estar contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, que el mundo se va a acabar. Él dijo el fin del mundo. En algún momento se va a acabar, como lo conocemos. Entonces me dediqué a hacer eso, y en el camino, ¿verdad?, pues encontramos personas que eran atacadas por este tipo de espíritus, y otros, ¿verdad?, pues que simplemente vienen mal formados y no son capaces de salir adelante por sí mismos, y necesitan ayuda, y sobre todo la ayuda de Dios. Y Dios puso personas claves para que ayuden a otros, no para toda la vida, sino para que les ayuden a ser autosustentables, porque nunca es el sueño de un padre tener hijos peleles que dependan de otros siempre. Nuestro sueño siempre es que nuestros hijos lleguen a ser como nosotros, e incluso que nos superen. ¿Verdad que sí? Bueno, también Dios sueña lo mismo. De hecho, Él es el Padre por excelencia y nos muestra el camino. Entonces tuve que lidiar con esto, y ahí aprendimos y adquirimos bastante experiencia. Pero toda mi experiencia la canalicé en cómo sacar a las personas de ahí y que pudieran obtener resultados antes que consecuencias. La vida eterna es un resultado, el infierno es una consecuencia. De eso se trata todo. Bueno, entonces de primero batallamos mucho, después fuimos viendo cómo algunas cosas daban resultados y otras no, y comenzamos a depurar esto sí, esto no, para no perder el tiempo y poder ayudar a más con menos tiempo. Y finalmente fuimos elaborando un esquema, una forma, un modelo de cómo hacer las cosas, y es lo que nosotros llamamos la visión, y ustedes ya lo conocen como el mapa de la vida, que son las 7 áreas y cómo ayudarte en todo eso. Bueno, hoy particularmente los lunes tratamos el asunto de lo empresarial. ¿Por qué? Porque nosotros, junto con pegado, como se dice en el rancho, creemos que caminar y creer y practicar los principios de Dios te llevan a la prosperidad. Y no me refiero a solo billetes, ¿verdad?, sino la prosperidad real, el ser solvente para aquello a lo que te dedicas. Hasta ahí, ¿sí? Si no ocupas más para lo que te dedicas, tú eres solvente, eres próspero. Tu cantidad no debe ser la misma cantidad que la de otros. O sea, no porque alguien tenga 100 millones, ¿verdad?, es más próspero que alguien que tiene 1 millón. Y se los digo yo, que manejamos muchas cantidades de dinero, pero así como entran, también tienen que estar saliendo, invirtiéndose en muchas cosas. Y ahorita yo estaba acordándome, ¿verdad?, porque me dice Modesto que esa camioneta es mi juguete, y me trae muchos recuerdos de que yo tuve que vender algunos juguetes por necesidad, y me dolió. Pero dije, el Señor me va a levantar. Y dije, ahora como que estoy comprando juguetes más caros, dije, pero también se siente más la presión. Es que no es lo mismo decir, yo tengo un egreso, es decir, yo tengo una salida mensual de 10,000 pesos, ¿verdad? Que para alguien que gana 2,000 pesos semanales es una presión, porque se le va a ir más de lo que gana. A decir, yo tengo un egreso de 80, 100,000 pesos mensuales,
Esos no perdonan. Cada que llega el mes tienes que cubrirlos. Entonces, puedes manejar muchas cantidades de dinero y aún así no ser tan próspero como aquel que no está metido en tantos líos y gana 5 veces más de lo que ocupa para vivir. Él es más próspero. No sé si ya logré explicarme. O sea, nunca debes medirte en cantidades con otros, sino en solvencia. ¿Y qué es solvencia? Tener aquello que ocupo para hacer aquello a lo que me dedico. O lo digo todavía de otra forma, tener aquello que ocupo para hacer aquello para lo que nací. O lo digo de otra manera, tener aquello que ocupo para lograr llegar a mi destino en Dios. Eso es solvencia, esa es la verdadera riqueza. Alguien puede tener todos los millones del mundo, pero aún así no le basta para llegar al destino que Dios le marcó, es pobre. Entonces, hoy nos toca hablar sobre el área empresarial o el emprendimiento. ¿Por qué creemos que practicar estos principios nos conllevan a también vivir en solvencia, en prosperidad? Entonces, quiero mencionar algunas cosas que creo que nos ayudan a avanzar a lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada yo les hablé acerca de la reforma, del tiempo que se está viviendo, ¿verdad? Cómo es necesario cambiar estructuras que ya no funcionan. Y bueno, al principio estas eran ideas muy revolucionarias. Hoy está pasando, porque el enemigo así trabaja, hoy está pasando que estas ideas se están choteando, ya todo el mundo lo dice. Es que no funciona, y que acá, y que allá. Sí, pero el hecho de que lo digan tantos sin llevarlo a la práctica, abarata el asunto. Ese es el gran problema de los que están siempre copiando el mensaje de otros, ven que es algo innovador o que a la gente la toca y entonces ellos como pericos se ponen a hablar del mismo asunto, cuando tienen que entender que Dios trata con cada uno de nosotros como vaso, como instrumento, nos da una praxis, una experiencia, nos trae por un camino en donde Él nos va formando para que lo que tú hablas sea algo que tú has vivido. Y tu praxis, tu experiencia te da la fuerza, la unción y la autoridad para que los que te escuchan sean afectados para bien en ese tema. Por eso algunos sanan, otros prosperan, otros ministran, otros son evangelistas, otros hacen otras cosas. Cada uno desde el área en donde Dios le puso la semilla. Acuérdate que cada árbol se reproduce según su género y en su fruto está su semilla. El peor error que podemos cometer es tratar de imitar a alguien. Encuentra tu propia esencia, en esa eres el mejor. Y luego lo que es todavía más serio, no solo eres el mejor, sino en esa te van a pedir cuentas, en las otras no. Si tú fuiste llamado a ser próspero, no es opcional. Y si tú fuiste llamado a renunciar a todo el oro para dedicarte al servicio, tampoco es opcional. O sea, en una cosa te van a pedir cuentas, aquella para la que naciste. Por eso algunos creen que Dios nos va a juzgar por lo malo que hicimos cuando lleguemos al cielo, cuando en realidad quizá vamos a ser más juzgados por todo lo bueno que debimos haber hecho y no lo hicimos. Uno no castiga a los hijos porque se equivoquen una y otra vez. Uno les exige a los hijos sabiendo que tienen el potencial de hacer las cosas bien y no la hacen. No porque en la escuela y porque las familias a través de muchos años nos hayan enseñado a castigar a los hijos por cosas así, quiere decir que es el modelo de Dios. Nada más observa el modelo de Dios. El modelo de Dios es muy distinto al nuestro. En el modelo nuestro, jamás le hubiéramos dado hijos a David y a Betsabé. Jamás. Si tú fueras Dios o yo fuera Dios y dices no puedes tomar una mujer que es ajena y esto y lo otro y aquello, y luego encima la tomas, te equivocas y porque eres rey haces uso de tu autoridad, de tu poder, de tu ejercicio y la tomas a fuerzas para ti, quieras o no, entonces le das un hijo y se le muere el hijo como escarmiento, pero el otro se volvería a morir.
porque está exactamente atravesando lo que le dije que no hiciera. ¿Cuántas veces tú y yo, cuando hemos dicho no hagas esto y lo hacen, es como si te aplanaran el botón en donde dices, acabas de firmar tu sentencia, mijo? Hasta sin herencia soy capaz de dejarte, ¿sí o no? Pero Dios no solamente les dio otro hijo, sino ese hijo se llamó Salomón. Y no solo se llamó Salomón, sino de ahí viene el Mesías, nuestro Señor. A ver, descífrate esa. Justifícala. Encuéntrale un riel teológico para enderezarlo. No hay de otra más que comenzar a creer en un Dios distinto al que te han enseñado, que antepone lo práctico a lo pragmático. Anótenlo para que de aquí a 15 años lo vuelvan a leer y digan, esto quiso decir. Un Dios que antepone lo práctico a lo pragmático. Ahora entiendes por qué tantas veces que has fallado y esperas el cachetadón de Dios y te ha venido a dar una levantada, una ayudada, una misericordia más grande. Porque para los fines que Él persigue, todavía no le es útil que te mueras. Todavía algo guarda, ya depositó algo en ti y no te puedes ir sin recuperar esa inversión. Tú vas a tener las palabras exactas para hablarle a aquel tonto al que nadie le quiere hablar y que va a entender de Dios. Y nada más por eso sigues estando aquí, en la utilidad de Dios. O tú tienes una locura tan grande capaz de creerle a Dios por orar por un ciego, por un sordo, por un paralítico, o capaz de creerle a Dios por $100 millones para un proyecto. Y esa locura es la que ocupa a Dios precisamente para vertir y hacer crecer su reino. Y aquí sigues aunque te hayas equivocado. Porque en la practicidad de Dios todavía ocupa eso de ti. No sé si me estoy logrando explicar o ya se hizo engrudo la masa. ¿Qué dice? ¿Te gustaría ganar dinero? Déjame meter como moderador y no digas mal. Está bien, está bien. Entonces, esos principios los queremos aplicar hoy. Bueno, te hablé de eso, ¿verdad? La semana pasada. Perdón, te hablé de otras cosas y entre ellas que te cambiaras el nombre. Y te mencioné varios ejemplos de cómo Dios cuando ha hecho algo con alguien le cambia el nombre. Es una idea bastante ridícula para aquellos que no se consideran lo suficientemente importantes como para tener un nombre de batalla, un nombre de guerra. Es decir, no se dedican absolutamente a nada, ¿para qué habrían de tener un título? Pero cuando tú estás entregado en cuerpo y alma a una causa importante, deja de ser ridículo el hecho de que tú seas señalado por la característica peculiar que ocupas en el ejército. Algunos, no me lo tomen a mal, se los digo con mucho cariño, todavía no se han ganado ni el derecho siquiera. Pero piénsenlo, que sea parte de su revelación. En el camino, las cicatrices dirán quién eres y de qué estás hecho. A Dios no le apantallan las medallas. Lo que Él ve son nuestras cicatrices. Mira, Señor, qué bonito canto. Soy soprano, soy tenor. Oh, mira, Padre, qué bonito toco la guitarra.
Pero a la hora de las batallas nunca entro, nunca corro. A la hora de ofrendar nunca doy con esfuerzo. Es más, hasta la guitarra me la tiene que comprar la iglesia, si no, no toco. Dios busca cicatrices de las batallas. ¿Tú crees que no tiene ángeles que toquen mejor y canten mejor? ¿Eh? Por eso, como dijo alguien, ¿verdad? Si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes. Y si quieres impresionarle, muéstrale tus cicatrices. En la Biblia encuentras lienzos en donde Dios hizo espaldas hermosas, hermosas, para luego con látigos adornarlas. Y una de ellas fue la espalda de su propio hijo. Otra la de Job. Y muchas otras. Necesitaba ser la espalda más bella para que las cicatrices pudieran valer más. Y es la única forma en la que Dios dice al enemigo: ¿ya viste a mi hijo fulano de tal? ¿Ya viste a mi hija fulana de tal? La santa mandarina que le mandé poner y no reniega de mí. ¿Cuántos siglos esperará Dios a que surja un hombre o una mujer que en lugar de obstáculos siempre vea una oportunidad de darle honra a Dios? El día que entendí que había que hacer lo que se tenía que hacer con lo que había y con lo que se tenía a la mano, se acabaron las excusas. Y lo curioso es que acabándose las excusas, comienzan a acabarse también los obstáculos. Por eso una ocasión dije, dejé de preocuparme y luego descubrí que ya no tenía que preocuparme. Porque cuando dejas de preocuparte y en lugar de ocuparte te ocupas, con el tiempo ya no hay de qué preocuparse. O como dijo aquel que se encontró con un problema: ¿cómo te llamas? Dijo: problema. ¿Por qué? Dijo: porque no me han resuelto. No veas obstáculos. Que no hay dinero, que no tienes carro para ir a predicar, que no tienes gasolina, no tienes comida, que tú no eres tan inteligente como otros, que estás flaco, que estás gordo, que estás prieto, que estás güero, que se burlan de ti por cómo hablas. No es obstáculos. Mira una oportunidad de honrar a Dios. Hace tiempo me quitaron las credenciales de ministro. Es curioso que ahora nosotros somos los que damos las credenciales de ministro. Y se las hemos tenido que dar a muchos que en aquel tiempo votaron para que nos la quitaran. Si yo hubiera creído la opinión de los hombres, pensaría que me había desechado el Señor. Muchas veces lo que tú crees que es una prueba de Dios, no es una prueba, es una aprobación. No es que Dios te esté probando, sino que te está aprobando. Y no es que te esté corriendo, sino que te está recolocando o no te despide, sino que te está dando un ascenso. Solo que para que te muevas tiene que secar el río. ¿Te acuerdas que comenzó a secarse el río donde estaba Elías? Dijo: si no te seco el río, no te mueves de aquí. Bueno, entonces tómate con seriedad el asunto y ve buscando el título con el que se te va a distinguir en la batalla.
Y hoy te quiero hablar de unos consejitos muy prácticos. ¿Quieres en verdad agarrar vuelo, subir? ¿Quieres en verdad avanzar, prosperar, caminar, vivir en bendición? Dejar de dar tumbos, dejar de errar, equivocarse, dejar de vivir ciclos de hoy sí tengo, mañana no tengo, otra vez hoy sí tengo, mañana otra vez no tengo. Porque la Biblia dice en el Salmo 1 que el que está plantado junto a corrientes de agua, su hoja no cae, su fruto está siempre a su tiempo. Y todo lo que hace, prosperará. Bueno, le quiero dar algunos consejos prácticos. ¿Sí? A ver, por 1, 2 o 3, a ver cuántos alcanzamos. Todos son buenos, todos les van a ayudar, pero para no tampoco abusar del tiempo. Las transmisiones largas casi nadie las ve. Pero bueno, no es que querramos que las vean muchos, sino los que las tienen que ver, ¿no? ¿Quieres comenzar a prosperar? ¿Quieres comenzar a vivir mejor? Agarra un cuadernito. Agarra un cuadernito y comienza a escribir. En 1994, en la ciudad de Monclova, Coahuila, pastoreaba una iglesia, le ponía todo mi corazón, todas mis ganas, y parecía que en lugar de ir hacia adelante siempre íbamos hacia atrás. Me pagaban 90 pesos por semana. Para poder alcanzar a hacer algo de despensa, tenía que comprar la marca del producto exacto, porque si le cambiaba de marca se me alteraba el presupuesto. Es decir, tenía que ser chorizo el ranchero y 2 trozos nomás, huevo San Juan y de tal parte, porque si lo traía de otra tienda también me echaba a perder el presupuesto, porque mi presupuesto era comprar, ¿verdad?, 82 pesos, me quedaba con 8. Y miento, 78 pesos me quedaba con 12. Y 9 eran del diezmo y los otros eran para pagar la combi y no ir cargando las bolsas. Y se acabó. Y las papas tenían que ser más o menos del mismo tamaño y la misma cantidad de papas, porque poquito que se modificara y subía 2, 3 pesos más la papa. Y había ocasiones, una vez nos pasó que la cebolla aumentó. A mí me encanta la cebolla, casi como para clamar al cielo y decir, Dios mío, que aumente todo menos la cebolla, ¿verdad? Y en ocasiones se le ocurría a algún hermano, alguna hermana, irnos a visitar a la mera hora de la comida o de la cena. Y ese era un día menos de la semana que ya no iba a llegar a la semana completa. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Que cuando te cae visita de repente, ya me modificó todo el asunto, ¿verdad? Sí, porque en lugar de hacer 5 huevitos había que hacer 10. Y en lugar del medio kilo de tortillitas, pues iba a ir el kilo completo. Entonces esos otros 5 huevitos eran la cena de otro día. Así es que había ocasiones que iban los jóvenes de la iglesia, saca la bazuca, Rambo. Siempre los jóvenes de la iglesia andan lampeando sin dinero y con hambre, no les dan de comer en su casa y van y comen en la casa de los pastores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y dragones, no hombre, 5 huevos se los come uno de los muchachos solo. Y no quiero decir nombres porque ya son adultos y aquí me están viendo algunos, están casados ya, pero ellos saben que iban y se comían mi despensa y yo se las daba de todo corazón. Pero entonces se llegaba jueves y ya no había nada que cenar, viernes, sábado y hasta el domingo te pagan en la iglesia.
Y son vivos porque te pagan el domingo para que prediques bonito y no tires piedras, ¿verdad? Porque si tiras piedras no te pagan. Entonces, había un señor que se llama Don Roge, muy famoso en Monclova porque vende hot dogs en la plaza. Son famosos los hot dogs de Don Roge. Es un hombre que es hombre recio, por no decir una palabra que en el rancho lo simplificaría todo. Canijo, tremendo, duro de corazón. No te fiaba nada. Y yo creo que Dios me daba gracia porque llegaba y yo le decía, ¿qué, don Roge, ahora no le quedaron hot dogs? Me decía, sí, hermano, me quedaron 4, no se vendieron. ¿Qué? ¿Cuántos va a querer? Le digo, no, pues que fiados. Y yo creo como pues, literalmente ya estaba recogiendo, esos ya no se iban a vender. Decía de que se queden ahí afiados y me los fiaba. Y a veces me fiaba 3, y a veces 4, y a veces le quedaban 7 y había fiesta en la casa. Total fiado. Hombre, échame hasta el ferrocarril, ya después veremos cómo le son. Y y era la forma en la que a veces cenábamos, con los hot dog fiados de Don Roge, que el Señor sin duda le ha recompensado. Como quiera me los cobraba, ¿verdad? Y había algunos que me decían, pues tengo el puro pan. ¿Cómo ve? Con katsu, con cebollita, con tomate, ¿qué es lo que me quedó? Pues dale. Pero los acomodábamos así en un platito, ¿verdad? Y dejábamos que primero comieran las niñas. Pero Ali era muy lista y agarraba uno con una mano y con la otra agarraba otro. Y ni modo, ¿va? Pues yo decía, ese de la mano izquierda era mía, pues que se lo coma mi hija. Ya me tocaba ayunar. Y le ponía todas las ganas yo ahí para prosperar y que la obra creciera, pero no iba para adelante, iba para atrás. Y la cosa estaba muy dura, muy dura. Le platico estas experiencias para que sea una idea. Digo, ahorita nos podemos reír, pero que en esta noche no tengas nada que cenar y tus hijos tengan hambre, yo te aseguro que no es algo de risa. Es doloroso y serio. Vas y lloras allá en el patio de atrás. Lloras de rodillas, caes ahí llorando. Me han platicado a mí. ¿Sí? Y volteas al cielo y dices, Padre, yo te sirvo a ti con todo el corazón. No tengo problema con el hambre, pero no dejes que mis hijos pasen hambre. Y yo le decía, Señor, porque si ellos ven que la cosa está así, no van a querer servirte. Yo, hasta que me muera. Pero déjame decirles que tú eres el mejor patrón del mundo. Y lloraba con mi Dios. Y me acuerdo que descubrí este principio. Me dijo, ¿dónde quieres estar de aquí a 5 años? Escríbelo. Y fue como si algo me hablara, ¿no? Me cayó del cielo el asunto. Pero no le di la seriedad. Y pasaron muchas experiencias más. Y otra vez volví a llorar y a clamar al Padre. ¿Dónde quieres estar de aquí a 5 años? ¿Dónde quieres estar de aquí a 1 año? ¿Dónde quieres estar de aquí a 7 años? Escríbelo. Porque las ideas que no se escriben son como las semillas que no se plantan. Entonces, a ver, ponle así, a ver qué están diciendo ahí, por favor. Entonces, cuando al fin me decidí y quería escribirlo, tenía un problema serio. Me sentaba en una mesa que estaba ahí pues no era como la sala, porque la casa estaba muy rara. Entrabas y tenía una especie de cuarto que medía 1,5 metros, largo como de 7 metros así, y luego una puerta en medio y luego allá seguía otro cuarto, y luego el baño. Entonces yo no sabía si eso era sala o era una T en el plano, ¿verdad? Algo, probablemente. Sí. Los techos podías ver cuando las tablas estaban chuecas y cuando no, y
El que puso la cimbra se había caído un poquito, no se alcanzó a caer toda, pero como quiera quedó la esquina doblada ahí, ¿verdad? Y, ahí vivíamos. Y comenzaba a querer escribir y esa situación tan deprimente no me dejaba. Se me iba la inspiración. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Cuando vives donde no quieres, cuando conduces el carro que no quieres, cuando vistes la ropa que no quieres, cuando cada día despiertas en el lugar donde no quieres estar. Curioso es que llega un momento en que creemos que esa es la vida y que es normal. Y una ocasión dije, aunque no tenga ganas, aunque esté triste, aunque esté deprimido, aunque no tenga inspiración, voy a escribir. Y comencé a escribir y cayó un gusano del techo. Porque de repente, yo no sé de dónde, salían gusanos del techo. Gusanos blancos, feos. Yo creo ahora que nos echaban brujería los vecinos. Nada más que en ese tiempo pues estaba muy inocente yo. Y así duraron esos 2, 3 renglones, semanas o meses. No los pude terminar. Las situaciones no cambiaban y volví a clamar al Padre, ayúdame Padre, no me dejes caer, no me dejes solo. Escribe, ¿dónde quieres estar de aquí a 5 años? Fue la misma respuesta. Y cuando me decidí a escribir y estaba ahí, no podía, otra vez no podía, estaba trabado, bloqueado. Viene el Padre en su misericordia y me dice, agarra el cuaderno y tu pluma y sal a caminar. Agarro el cuaderno, la pluma y salgo a caminar. Y empiezo a caminar sin rumbo. Ya llevo 30 años. Pero en ese rumbo de Él, que no es mi rumbo, encuentras más rumbo y más sentido. Salgo a caminar y me decía más, y más, y más. Y yo traía unos zapatos muy bonitos, color así enchilado, color así ladrillo, rojitos, muy bonitos. Pero por debajo estaban rotos. Sí, ya tenía muchos años con ellos. Y como en ese tiempo uno pues para cualquier lado tenías que ir caminando, pues los hermanos no se daban cuenta porque los veían muy bonitos por arriba, pero por abajo pisabas un chicle y ya sabías de qué sabor era, ¿verdad? Y sí. Y entonces me empezó a doler, ¿verdad? El pie de caminar. Y camina más. Y camina más. Y los que conocen la ciudad de Monclova, Coahuila, yo estaba en el oriente, en una colonia que se llama la colonia Hipódromo, en la colonia Zapata, pegado a la Chinameca. Y fui caminando hasta el Sheraton, en el Boulevard Pape. Cuando llego caminando ahí, porque yo ya quería parar desde mucho antes, me decía, camina más, camina más, camina más. Llego ahí pensando que era mi locura, pensando que era una divagación mía. ¿Y ahora qué? Entra ahí. Cuando uno no trae un peso en la bolsa y tampoco tienes mentalidad de abundancia o de prosperidad, los lugares lujosos o elegantes piensas que no son para ti. Te sientes indigno. El Señor a mí me mostró cómo romper paradigmas. Me dijo, ve y compra sin dinero. ¿Cuánto cuesta eso? Oiga, yo pregunto por cosas que cuestan millones y millones, como si lo trajeras en la bolsa. Así he comprado todo, gracias a Dios. ¿Qué cuesta ese reloj? No, pues que 150,000. A ver, enséñamelo, por favor. Y la gente te ve la seguridad ahí y dice, pues enséñaselo. En cambio te ven con otra actitud y dicen, no lo puedo sacar de la vitrina. Y a veces hasta, y muéstrame este otro, y aquel también, y quiero ver, a lo mejor compro unos 4, ¿verdad? Sin ningún peso en la bolsa, porque la Biblia dice, ven y compra sin dinero, se compra con la fe. He comprado terrenos, hectáreas, he rentado estadios, sin un peso en la bolsa,
Porque el Señor lo dijo, ven y compra sin dinero. Atrévete y pregunta por lo que quieres. Abandona esa actitud pestilente de decir, no hombre, ¿cuándo voy a traer yo un iPhone nuevo? Y vas y no preguntas qué cuestan. Dices, ¿para qué? Que al cabo ni lo voy a comprar. Y dices esa frase que está maldecida, que al cabo no tengo. Esa frase no se dice. Se dice, ahorita no traigo, pero sí tengo. Y más que me están haciendo. ¿Sí? Nunca diga soy pobre, porque pobre es el que no tiene a Dios. Nunca diga no tengo, porque ni 100 millones de dólares podrían valer lo que vale un ojo tuyo. Tienes, solo que no sabes que tienes. Porque la Biblia dice, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde porque no tienen coco, no tienen cabeza, no tienen juicio, no tienen manera de pensar correcta. ¿Está aquí o se fue? Bueno, entonces me dice, entra ahí, a ese hotel 5 estrellas, lujoso. Y entré y vi un piso de mármol, unas escalinatas de mármol hacia la derecha, y enfrente un restaurante muy bonito, y había una sala de piel así color hueso, y me dijo siéntate ahí, y estaba una mesa de centro así de mármol hermosa, y me senté. Para empezar, ahí había clima, así es que me escapé del calor del día, pero dije en cualquier momento me van a correr. Llego, me siento y me dice el Señor, ponte cómodo. Bueno, me recargué, crucé el pie, me acordé que traía el zapato roto y lo bajé y crucé el otro. ¿Verdad? Sí, si voy a ser sincero. Y ahí estaba. Entonces, ya que estaba más fresco, más relajado, parecía que la gente pasaba, el gerente, los encargados, y pareciera que no me veían. Nadie me preguntó nada. Ya que estaba más tranquilo, me dice, aquí escribe. Aquí escribe. Miré aquel lugar. Yo de veras dije, de aquí soy. Aquí escribe. Y ahí comencé a escribir. ¿Sí? ¿Dónde me visualizaba en 5 años? ¿Dónde me visualizaba en 10 años? ¿Dónde me visualizaba en 20 años? ¿Dónde me visualizaba en un futuro más adelante? ¿Dónde me veía el próximo año? Escribí los nombres de los perros que ya tuve. Y yo te aseguro que mucha gente diría, ¿por qué le puso ese nombre al perro? Nunca me ha faltado un nombre para mis perros, porque yo escribí el nombre de mis perros antes de tenerlos. Los carros, los coches, los viajes, el tipo de vida. Lo escribí. ¿Quieres comenzar a ir hacia arriba? Agarra un cuaderno, digo, ahora un cuaderno de piel, ¿verdad? Y todo ahí lo compré en Office Depot. Pero en aquel tiempo era un cuadernito sencillo. ¿Sí? Con una pluma de esas que no saben fallar. Después llegué a tener plumas fuente de oro, ¿verdad? Y plumas de marca y todo eso. Gracias a Dios. Pero en ese momento lo escribí con una plumita que puedes comprar por 3, 4 pesos. Ya no, ¿verdad? En otras palabras, inicia de donde estás. Inicia donde estás. Pero si escribes, escribe sin límites. Escribe tu sueño completo.
El próximo año, inmediatamente a cuando yo escribí eso, tuve acceso a 7 principios que cambiaron mi vida. El próximo año. Al siguiente año incluso ya no estaba pastoreando esa misma iglesia. Al siguiente año estaba pastoreando otra iglesia que nadie quería, pero cuando yo llegué y comencé a pastorearla, Dios me favoreció, creció mucho. Fue una iglesia muy distinta a la otra, era una iglesia muy generosa, muy consciente de nuestras necesidades. Después ahora sí todo el mundo quería ir a pastorear ahí, ¿verdad? Porque decían ahí les dan carro, hospital de primera y esto y lo otro. Claro, la palabra de Dios estaba cumpliendo lo que había dicho. En aquel tiempo tener un carro entre pastores era como que el pastor riquillo. Nosotros teníamos 2. Era el pastor riquillo de los riquillos. Sí. Pero también comienzas a vivir una realidad distinta porque comenzaste a creer por una realidad distinta. Estás exactamente donde estás porque es exactamente donde crees que mereces estar. Si te inconformas y dejas que esa inconformidad santa de parte de Dios llene todo tu ser, nunca más volverás a aceptar una perilla descompuesta, nunca más volverás a aceptar una pared mojosa, del griego mugre que nadie la ve porque ya están acostumbrados, ¿sí? Nunca más comenzarás a aceptar ese tipo de cosas. Escúchame bien, no se las pidas a nadie que te las dé. Te estoy hablando a ti. Tú vas a cambiar tu entorno, tú. No tu esposa ni tu esposo, tú. Ni tus padres, tú. Porque salir de aquí diciendo, mira la pared mojosa que tenemos, píntala, es muy padre, es muy fácil. No, así no funciona. Yo no regresé y reclamé paredes mojosas. Comencé a darme cuenta que vivía en un lugar mojoso. Acá en México se entiende perfectamente la palabra, es decir, un lugar paupérrimo, un lugar sucio, desordenado, un lugar carente, pobre. Es que no tienes que tener piso de mármol para limpiar. Sé fiel en lo poco, el Señor te va a poner en lo mucho. Limpia ese piso de tierra, límpialo, bárrelo y riégalo. Acuérdate que se comienza viviendo con dignidad, ¿sí? Luego se comienza viviendo con comodidad, luego con elegancia, después en riqueza y por último con propósito. Entonces aquello que tienes, trátalo con dignidad. Tus zapatitos limpios, tus guaraches limpios, tu carrito limpio, tu cabello, aunque sean pocos, bien peinados, limpios, ¿verdad? Sí, entonces, ¿quieres emprender? Escribe. Escribe, ¿dónde te miras en 5 años? Ahí vamos a dejarlo. Les agradezco mucho su atención, su deferencia y también el que se tomen el tiempo para crecer. Me rodeo de personas como ustedes porque son las personas con las que quiero estar. Son las personas indicadas en donde yo quiero estar, en donde yo quiero vertir lo que Dios ha puesto o nos ha enseñado en nuestras vidas. Hace un determinado tiempo o momento, Dios comenzó a cumplir en mí las promesas que Él hizo y definitivamente no es que necesitemos ocuparnos o dedicarnos a esto. Ahora estamos 100%, como siempre ha sido, por voluntad propia, con gozo, con alegría. Pero el hecho de que tú tengas la libertad de elegir con quién quieres pasar el tiempo, porque no los ocupas para vivir, te aseguro que es una de las manifestaciones más grandes de amor que puedes experimentar. Porque la gran mayoría de las personas pasa tiempo contigo debido a que tiene un interés.
Sí. Pero cuando alguien que no ocupa para nada la presencia tuya en su vida y aún así desea o decide pasar tiempo contigo, es porque hay un amor incondicional. Hay un propósito en esa relación. Yo quisiera que cada uno de los ministros pudieran entender que ellos deben aprender a ser solventes per se, por sí mismos, para que puedan entender lo que significa servir a la iglesia, aunque no ocupes de esas finanzas de la iglesia. Te aseguro que sería otra su actitud, otra su dinámica y otro su efecto. Que la iglesia de alguna forma se chifla cuando sabe que dependes de ellos. Y cualquier tema que trata sobre finanzas, lo está diciendo porque no he diezmado. ¿Verdad? Pero cuando tú comienzas a tener los resultados, entonces la gente dice, es que si me está hablando de esto es porque él sabe cómo. Y yo quiero llegar ahí. Mi sueño se simplificaba, no era tan complicado. Mi sueño se simplificaba a esto: que esté haciendo lo que esté haciendo, ande donde esté o donde ande, y aún dormido, cuando yo despierte siempre haya con qué extender tu reino. Y entonces, ahora entiendes por qué los artistas, los cantantes, los boxeadores, pues en lo que llega la pelea viven decidiendo día a día qué quieren hacer, a cuál playa quieren visitar. El cantante dice, tengo concierto el día 15, tengo 14 días libres. Como en el último concierto le pagaron suficiente para vivir 2-3 años, dice, ¿para dónde iré? ¿No te gustaría elegir cada día qué hacer? ¿A qué horas empezar y a qué horas terminar y que el dinero no fuera problema? Bueno, comienza a escribir dónde te ves de aquí a 5 años. Ese va a ser el primer paso. Y nos vemos en la siguiente transmisión con el favor de Dios. ¿Les parece? Déjanos aquí tus comentarios en lo que nos despedimos ahí con algo de música instrumental. Recuérdenlo, siempre buscamos que sea Dios quien se lleve toda la gloria y que nosotros nos dé el gozo de poder seguir sirviendo. Nos vemos en una próxima transmisión y que esta sea una semana de sorpresas financieras a tu favor. Si lo crees, recíbelo y tómalo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor.